Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación de semana 9. Estamos en semana 8, pero como este viernes no hay clases, entonces vamos a ir iniciando. La última vez estábamos viendo el transistor bipolar. El transistor bipolar dijimos que tenía dos formas de utilizarse. Una forma es conectar una tensión muy específica en la entrada. Yo puedo poner tensión base emisor y obtener una corriente de colector. La corriente de colector es beta veces por IB y el transistor amplifica la corriente de base. La ecuación exacta para la corriente de colector es la ecuación de un diodo. Y así usamos el transistor como una fuente de corriente. Pero también tenía otra forma de conectarse como un switch. Y como un switch, el transistor le vamos a poner 5 voltios o 0 voltios en la base. Bueno, a través de una resistencia también, por supuesto. Pero vamos a usarlo como un interruptor. Entonces eran las dos regiones donde el transistor podía funcionar. Este es un transistor abierto, un transistor cerrado. La región de arriba se llamaba la región activa directa. Y la otra región es la región de saturación. Lo que diferencia a las dos, ¿se acuerdan? Es que en activa directa la tensión del colector es mayor que la de la base y en saturación la tensión del colector es menor que la de la base. Alrededor, aquí la tensión colector emisor es alrededor de 0.2 voltios. Funciona como un switch cerrado con 0.2 voltios. Y entonces la diferencia es cuánta tensión de base le ponemos. Si la tensión de base es pequeñita, está en activa directa. Si la tensión de base es un montón, 5 voltios, está en saturación y funciona como un switch. La idea del transistor MOSFET es lo mismo. El transistor MOSFET es otro tipo de dispositivo que se utiliza con los mismos dos propósitos. Yo puedo tomar un MOSFET. El símbolo de un transistor MOSFET es así. Es parecido y es diferente. Se parecen en que los dos tienen una flechita y en que la corriente que queremos obtener es corriente que va para abajo y la tensión que se le aplica en la entrada es la tensión por aquí. Yo puedo poner VIN y aquí corriente de salida. Y también puedo usarlo como switch. Entonces yo pongo una señal de 0 voltios o de 5 voltios en la entrada y puedo usarlo como switch. Y entonces puedo usarlo para operar cargas como un motor, por ejemplo. Y tiene las mismas consecuencias. Si la tensión en la entrada, este es más o menos al revés, este transistor es medio extraño porque es al revés. La tensión en la entrada tiene que ser pequeña, pequeña con respecto a la tensión del lado derecho y entonces conduce corriente. Y si la tensión de entrada es muy alta, el transistor se vuelve como un corto o un abierto. Es la misma lógica, de hecho son equivalentes. Entonces la idea de los MOSFETs es usar el transistor en las dos formas, en las dos modalidades, una para un control de corriente muy exacto y la otra para usarlo como switch abierto o cerrado. El MOSFET es un acrónimo. El MOSFET significa, MOSFET, la M es de metal, la O es de oxide y la S es de semiconductor. Y esos son los materiales con los que se construye este dispositivo. Siempre usamos silicio. El transistor PNP y el NPN, que eran bipolares, eran de silicio, silicio N, silicio P, silicio N. Este también lleva silicio, pero lleva óxido y lleva metal. Y es una estructura pues, un poquito más enredada. La parte que sigue, que dice FET, es Field Effect Transistor. Es un transistor de efecto de campo. Y campo se refiere a campo eléctrico. Entonces es cómo se construye y cómo funciona. Es campo eléctrico lo que vamos a utilizar. Campo eléctrico, ¿verdad? La variable del campo eléctrico es la E, que es igual al voltaje entre la longitud. Y yo puedo tener pues dos placas, una positiva y una negativa, y yo tengo campo eléctrico de positivo a negativo. Eso es un campo eléctrico. El campo eléctrico en el transistor lo vamos a poner en el óxido. El óxido es un aislante y se carga eléctricamente. Entonces el óxido es el que me permite hacer un campo eléctrico en este dispositivo. Y vamos a empezar con
la forma de construir un transistor MOSFET. Entonces, bueno, estas presentaciones son cargaditas de texto, pero lo que dice es que si aplicamos un campo eléctrico o un voltaje, la voltaje entre longitudes, campo eléctrico, para polarizar una región, yo puedo poner un valor positivo de tensión y puedo atraer electrones a las placas positivas. Por ejemplo, aquí yo tengo un bloque de silicio. El silicio puede ser de cualquier tipo, puede ser tipo N, tipo P, pero si yo le pongo tensión positiva, en los bordes donde haya puesto tensión se van a acumular los portadores negativos. Yo puedo atraer electrones con un voltaje y con ese camino de electrones yo puedo habilitar conducción o bloquear la conducción en un dispositivo. La idea, porque a la imagen todavía le faltan algunas partes, es que si esto es silicio y yo quiero hacer fluir una corriente, por ejemplo, uno de los primeros transistores de efecto de campo que se hicieron fue el JFET. El JFET era un tubito. Es transistor de efecto de campo de unión, junction. Y entonces es como un tubito por donde yo quiero pasar corriente, pero aquí alrededor tiene como unas terminales. Y entonces si yo pongo tensión positiva, lo que voy a hacer es que voy a llenar de electrones aquí este pedacito, y entonces como lo que fluye son electrones, yo puedo hacer pasar electrones de un lado hasta el otro porque hay muchos electrones disponibles. Pero si yo pongo tensión negativa, lo que hago es llenar esto de huecos y ya los electrones no pueden pasar porque están con una región que tiene huecos en medio. Pues la idea sería que si, vamos a poner un ejemplo, si esto es N y estas regiones son tipo P y tipo P, y yo pongo tensión negativa en esas regiones de tipo P, lo que hago es que creo aquí como una región donde está llena de huecos y queda una región totalmente de tipo P, entonces ahí queda todo atravesado. La única forma de hacer fluir corriente en este dispositivo es ponerle positivo en positivo, para que entonces aquí haya electrones, aquí haya electrones y aquí haya electrones y haya electrones disponibles en todo el dispositivo, si no se me bloquea. Entonces la idea del efecto de campo es que usando un voltaje yo puedo atraer cargas a diferentes partes de la estructura, y esas cargas pueden ya ayudarme a conducir o pueden bloquearme el paso de corriente. Entonces dice, el campo eléctrico se utiliza para polarizar los materiales, el voltaje produce el campo eléctrico y el campo eléctrico moviliza los portadores. Entonces el efecto de campo se trae los portadores a una sección específica del material, y pueden ser dopados tipo N o tipo P, ¿verdad? La sección que se afecta, la sección donde ocurre ese movimiento y se acumula toda esa carga, se llama canal, porque en este dispositivo que dibujé aquí abajo, ¿verdad?, yo puedo tener un canal de electrones y por el canal fluyen electrones y los electrones pasan de lado a lado. Si yo bloqueo el canal, ¿verdad?, para bloquear el canal, dijimos en este que está dibujado abajo, tengo que poner voltaje negativo para atraer huecos y que quede un bloqueo de huecos, entonces ya el canal se interrumpe. Pero en el caso contrario, si yo conecto tensión positiva, yo puedo tener un flujo constante de electrones y ya formé un canal. La idea es formar o eliminar el canal. Formo el canal para que pase la carga que quiero o bloqueo el canal. Y existen diferentes familias o tipos de transistores de efecto de campo según la forma en la que son fabricados. El primero el efecto del JFET, el transistor de unión, se llama así porque yo tengo una barra N y dos pedacitos P donde yo aplico el voltaje. Ese transistor ya casi no se usa, es un transistor muy viejo y tiene unas características muy deficientes. Digamos, es un transistor que cuesta mucho encenderlo, se quema muy rápido, no soporta mucha corriente, tiene muchos defectos. Y entonces en la actualidad los transistores tienen otras estructuras, pero por lo menos el efecto de campo está...
punto T, digamos, puede tener inverso, o eso es imposible. Puede tener complementario. Entonces yo puedo tener una región, puedo tener un tubito, puedo tener aquí este tubito y el tubito es de tipo P, y puedo tener aquí regiones N. Para que ese dispositivo conduzca, todo tiene que estar lleno de huecos. Y entonces, para que bloquee, ¿qué voltaje tengo que ponerle? Si le pongo voltaje negativo, atraigo huecos y conduce. Para que bloquee, le tengo que poner voltaje positivo, porque con voltaje positivo yo hago aquí una barrera de electrones que se llevan todos los huecos, y entonces los huecos ya no pueden pasar de un lado al otro. El problema es cuando yo tengo portadores contrarios. Yo solo puedo pasar el mismo tipo de portadores por el tubito que el mismo tipo de material original. Entonces en este dispositivo, el JFET de tipo de canal P, yo puedo pasar huecos, pero necesito un voltaje negativo para que conduzca. En el JFET de canal N yo necesito un voltaje positivo para que conduzca. Ahí. Listo. Entonces hay dos tipos de canal, eso es muy importante, el canal N y el canal P, que es la cantidad de la carga que tiene que moverse en la parte móvil del dispositivo. Entonces dijimos el JFET ya no se usa tanto, está explicado bien en el libro de Oilestad, hay un capítulo ahí enorme de JFETs, pero ahora es muy difícil conseguirlos y comprarlos porque son tecnología muy vieja. En la práctica, bueno, el transistor MOSFET ahora tiene metal, óxido, semiconductor. Aquí el JFET no tenía óxido, solo era silicio y metal, que son las conexiones. Aquí vamos a usar un óxido. De hecho, el óxido fue lo que dio dolor de cabeza para inventar este transistor, porque el transistor MOSFET lo inventaron o lo concibieron desde 1920, 1918, 1920. La primera patente fue como del 26, hace 100 años. Pero en esa época no se podía fabricar. La gente decía, yo creo que este dispositivo funciona, y hicieron la matemática, pero no lo pudieron construir en esa época. No había tecnología para construir ese transistor, porque el óxido tiene que ser muy delgadito. Y la idea es la siguiente. Bueno, este sigue siendo el JFET. Debería brincarme, ya lo expliqué un poquito. Pero la idea de un JFET es que uno tiene una terminal, otra terminal y un silicio atravesado, que es de tipo contrario. Entonces técnicamente, como esto es tipo P, yo no puedo hacer pasar electrones de este lado N a este lado N, ni de este lado N a este lado N, porque tiene atravesados una región llena de huecos. Para poder hacer conducción yo necesito que haya suficientes electrones en la región por donde yo voy a conducir, porque si aquí tengo electrones y aquí tengo electrones y aquí hay huecos, son de tipo contrario, entonces yo no puedo moverlos, porque eso es equivalente a tener dos diodos al revés, apuntan de P hacia N y de P hacia N. Entonces no puedo mover carga ni a derecha a izquierda, ni a izquierda a derecha. La única forma de encender este dispositivo es en esta región poner suficientes electrones para formar un puente. Ese puente se llama el canal. ¿Y cómo atraigo electrones a esa placa? Lo que tengo que hacer es conectar una tensión en el gate positiva. Entonces el gate es metálico y el silicio es semiconductor. Ahí yo no tengo aislante. El problema de hacer eso es que voy a tener corriente entonces entre el gate y el silicio, y entonces voy a tener corriente de arriba para abajo, y tengo una corriente de gate ahí sostenida. Pero sí puedo formar ese puente, ¿verdad? Ya ahí, si tengo placa positiva, tengo un montón de electrones ahí acumulados, y entonces ahora tengo N y un montón de electrones, y ya tengo un puente de electrones. Ese circuito así funciona y ya encendió. Entonces lo que dice es que, perdón, este es el MOSFET, no el JFET, ¿verdad? El MOSFET lo que tiene es este gate. La principal ventaja que tiene con respecto a la anterior es que aquí en medio no se ve, pero hay un espacio como en blanco entre el gate y el resto de la estructura. Ese espacio en blanco es el óxido de compuerta. Entonces el gate está aislado eléctricamente del resto de la estructura, y lo único que hacemos es poner placa positiva y placa negativa como de un condensador. Así yo tengo un aislante
pongo placa positiva, tengo carga negativa en la otra. Toda la carga positiva que ponga aquí arriba se refleja como carga negativa aquí abajo. Y entonces dice que el MOSFET se construye haciendo dos pozos de material semiconductor dopado sobre una base del material opuesto. Este de aquí es el transistor de canal N, porque tiene un puente, que es el canal, que es de tipo N porque está lleno de electrones. Para que encienda tiene que estar de electrones. El dispositivo complementario es este de abajo, que tiene una región P y una región P, y yo necesito hacer fluir corriente desde P hasta P, pero entonces lo que necesito es formar un puente de tipo P. Necesito atraer electrones a esta región. Sí. Y cuando formo ese puente, puedo pasar los huecos de un lado hasta el otro a través de un puente que está lleno de huecos. Para hacer eso yo necesito voltaje negativo en el gate. Y entonces dice que bueno, los dos pozos conducen y corresponden a las terminales de drain y source. El drain y el source son los nombres que tienen las terminales de este transistor. Igual que el transistor bipolar, ¿se acuerdan que tenía emisor y colector? El emisor y el colector del bipolar. Este es el colector y este es el emisor y esta es la base. Para un transistor MOSFET, las terminales se llaman gate, drain y source. Y en el transistor MOSFET podemos dibujarlo aquí en una esquinita. La terminal de control es el gate o la compuerta. En español hay que aprendérselos en los dos idiomas, porque a veces está con inglés y a veces está con español. Entonces, compuerta es el gate. El drain es el drenador y el source es el surtidor o la fuente. Y podríamos copiar eso como las traducciones. Source es fuente y drain es drenador. ¿Cuánto se necesita para crear esa fuente? Eso es muy importante. Hay un límite. De ese límite para abajo no tengo todavía un canal formado y entonces todavía no conduce, y la tensión mínima necesaria para poder tener una conducción sostenida se llama el voltaje de umbral y varía dependiendo del dispositivo que uno compre. Puede andar desde medio voltio hasta 2 o 3 voltios para poder encenderlo. Okay. Dice que la conexión del gate, que es metálico, y esto pinta, ya no pinta, creo que lo tengo con blanco. La conexión del gate, que es metálico, se separa del canal, que es la parte de abajo, por una capa de óxido. Entonces esto no está en contacto directo, sino que tiene el óxido que funciona como un condensador, se va a cargar eléctricamente. ¿El material es el óxido o hay un óxido entre los dos materiales? Hay un óxido entre los dos materiales. Es que en el dibujo tal vez casi no se nota, entonces voy a dibujarlo aquí a la par. Por eso es que me enredé hace un rato, porque la idea es, tengo la región P, dos regiones N, y encima hay una capita que no se ve, que esto es óxido, y sobre esa capita hay un metal, después tengo óxido y abajo tengo silicio de tipo P. El óxido es ese aislamiento. Como el óxido es un aislante, hace que la corriente entre el gate y el canal sea exactamente de cero. Entonces cualquier voltaje que ponga en el gate ya no puede pasar hacia abajo. Y esa es una de las principales diferencias que tiene con el bipolar. Porque si recordamos el bipolar, la corriente de base tenía un valor. Yo necesito aplicar corriente de base para poder obtener corriente de colector, pero la corriente de base sí tiene un valor numérico. En cambio, en este dispositivo de efecto de campo, la corriente de drenador fluye hacia abajo, pero la corriente de gate es exactamente cero. Entonces es más eficiente porque no ocupo corriente para encenderlo. Entonces no gasto energía encendiendo el dispositivo. Nada más ocupo ponerle un voltaje, pero el voltaje se aplica y yo no gasto corriente en el proceso de encendido. El otro sí gastaba porque yo tenía que encender el diodo base emisor para que pudiera empezar a jalar la carga.
Ya no son diodos. Siempre tiene, ¿verdad? Tiene N, P y N aquí abajo, ¿verdad? Entonces sí son dos diodos al revés. Pero en el momento en que usted forma un canal, ya esos diodos desaparecen y usted quedó con un solo tipo de material semiconductor de lado a lado. Entonces usted hace un canal, conduce y rompe el canal y ya no conduce. Y usted lo hace con voltaje, no con corriente. Entonces, con el modelo de saturación y... Básicamente, conducción, no conducción. Región donde conduce se llama saturación y región donde no conduce se llama corte. O sea, que no aplica lo de que una corriente es proporcional a la otra, en este caso. No. Aquí la ganancia de corriente del bipolar, ¿verdad? Era beta. Era corriente de colector entre corriente de base. ¿Cuánto era beta para un bipolar? Era como 100, 150, 200. Si yo intento calcular beta para este transistor, ¿cuánto me da? Si la corriente del bit es cero, infinito. Infinito. ¿Verdad? Porque la corriente de gate va abajo. Entonces es cualquier corriente de drenador entre 0 me va a dar infinito. Entonces este transistor tiene infinita ganancia de corriente porque no amplifica corriente. ¿Verdad? No necesita corriente de entrada, entonces saca corriente de salida sin necesidad de corriente entrante. Eso que lo único que interesa es la tensión. Lo único que interesa es el voltaje. Entonces, sí sirve, pero no amplificador de corriente. Vamos a ver dos tipos de amplificadores más adelante. Por ahora la diferencia es básicamente esa. El bipolar funciona con corrientes y amplificación de corriente. El MOSFET funciona con voltajes y produce corriente sin necesitar corriente de entrada. Y por eso es un poquito más eficiente, porque si hiciéramos computadoras solo con transistores bipolares y yo tengo que encender todos estos para tener conducción o no conducción, ¿verdad? Si tengo un circuito lógico y corto y abro y cierro, necesito ponerle corriente de base, y un procesador de computadoras tiene 10.000 millones de transistores más o menos. Si cada uno tiene corriente de base, necesitaría un montón de corriente para encenderlos. En cambio, con el MOSFET, yo no necesito corriente para encenderlos. Y entonces, si no gasto corriente, no estoy consumiendo corriente y no estoy consumiendo potencia. Y de hecho, hay circuitos lógicos digitales que no gastan potencia. Digamos, en el caso ideal, no gastan nada de potencia. Entonces, yo podría hacer operaciones sin gastar potencia. Es mentira, ¿verdad? Por eso es que las compus se calientan y gastan batería, pero en principio no necesito corriente para encenderlos. No, pero que a lo largo, digamos, alrededor de los pozos hacen zonas de acotamiento también. Exactamente, eso no está dibujado, pero entre P y N tengo una región de agotamiento que se puede dibujar aquí, ¿verdad? Y todo esto es porque la región P y la región N tienen que estar en reversa porque hay un diodo equivalente. Entonces, eso una buena pregunta lleva a cómo polarizo el sustrato. Ahí la otra parte que no está puesta tenía 3 terminales, ¿verdad? El gate, el drain y el source. El sustrato tiene un nombre, se llama la terminal B, y la B es el bulk o sustrato. Entonces llevo 4 terminales. El sustrato no puede encender los diodos que quedaron aquí de abajo para arriba. Bueno, el diodo está de P hacia N. Ese diodo no puede encender bajo ningún motivo, porque la única corriente que yo quiero es la que pasa de aquí para el drain o del drain para el source. Solo puede pasar corriente por este canalito. Entonces, si yo quiero que ese diodo nunca se encienda, yo puedo poner voltaje negativo y voltaje positivo. Y el voltaje más negativo que yo tengo en un circuito es tierra, entonces a este lado le pongo tierra, por eso esta terminal está conectada a tierra. Y en los transistores complementarios, los de canal P, yo tengo la misma región de agotamiento, pero entonces a esta región yo tengo que ponerle VDD, que es un voltaje muy alto, porque el diodo aquí apunta de aquí para abajo, y si tengo una tensión muy positiva aquí, la tensión más positiva que yo pueda poner, ese diodo nunca va a conducir, porque nunca va a tener una tensión más positiva de este lado que la tensión de VDD que tiene del lado contrario. Entonces el sustrato aquí se polariza en tierra y el sustrato aquí se polariza en VDD, y es una diferencia importante entre los dos tipos. Entonces, como son 4 terminales y aquí tengo un símbolo que tiene solo 3, a veces uno hace un símbolo que tiene las 4 completas. De hecho, en Spice el símbolo que trae es
3 líneas discontinuas, porque una de estas representa el drain y otra el source, y están discontinuas porque el sustrato es de tipo contrario, y la intención es, este es el gate, la intención es con el voltaje del gate hacer estas líneas continuas para que conduzca. Esta terminal es el sustrato y tiene una flecha, por ejemplo así, y la flecha apunta en la dirección del diodo del sustrato, el diodo que no dibujamos. Pero lo que va a decir es, como la flecha apuntaba de P hacia N, esta región dice que la parte que está pegadita al gate es de tipo N. Entonces este es un transistor NMOS, que es el transistor de arriba, este es el NMOS. Y el símbolo del transistor PMOS se parece, tiene el gate, tiene las 3 líneas, pero tiene la flecha hacia afuera, porque entonces el canal es de tipo P, que es la parte de ese diodo que apunta, que está más pegadita al gate. Y este se llama el transistor PMOS. Okay, los símbolos, entonces hay un símbolo para el NMOS, un símbolo para el PMOS, y había símbolos así de 3 terminales también. Este de 3 terminales y este de 4 terminales son equivalentes. En el de 3 terminales la flecha apunta en la dirección de la corriente. En el de 4 terminales la flecha apunta en la dirección del diodo que quedó en el canal. Queda más comprensible cuando hagamos ejemplos ya de aplicación, porque esto es la construcción física, cómo está armado. Pero de esta lámina lo más importante es mostrar el proceso de encendido. Para poder encender y apagar el dispositivo yo necesito construir el canal, y para construir el canal tengo que ponerle tensión del tipo contrario. Ajá. Digamos, en el NMOS, digamos, el orden es drain, B y S. En el PMOS cambia, digamos, como en el transistor. Sí, pero eso tenemos que verlo en circuitos de aplicación, porque conducen corriente al revés también. Ajá, conducen corriente al revés. Es que, bueno, aquí ya apunté por todo lado, pero vamos a ver en los circuitos para dónde pasa la corriente. La corriente en el símbolo de 3 terminales siempre va en la dirección de la flecha, es igual. El símbolo de 3 terminales es el que normalmente se usa, además, porque las conexiones internas de la 4ª terminal a veces ya las hace el fabricante. Le venden a uno el dispositivo con la 4ª terminal conectada a un potencial correcto. Entonces, la 4ª terminal uno casi nunca se preocupa, porque ya internamente viene pegada a una de las terminales. Por ejemplo, en un transistor BS170, que es un modelo de un transistor, este es el ejemplo. Este es el transistor cuando uno lo compra, ¿verdad? Tiene las 3 patitas, tiene el drain, el gate y el source. Y aquí a la derecha está el símbolo de las 4 terminales, pero dice que que el sustrato, el bulk, está pegado con el source y está cortocircuitado internamente. Aquí se ve un dibujito, ¿verdad? Y dice que internamente ya hay un corto. Y además internamente tiene un diodo, que este diodo tiene las patitas dobladas, significa que es un diodo Schottky, no es un Zener. El Zener tiene las patitas como inclinadas, y este tiene las patitas rectas. Es que hay diodos Zener, son diferentes. El Zener tiene, bueno, tiene razón, es que rayos. A veces sí, a veces no. Este es el Zener. Y el diodo Schottky, el diodo Schottky es como una S. Tiene todavía más dobladas las patitas. Sí, sí, es verdad, aquí como la S. Tiene razón, es un Zener. No debería ser un Zener, debería ser un diodo de estos, un diodo Schottky. Pero entonces en la hoja de datos va a decir que es exactamente lo que trae. Déjenme nada más buscar porque ya me entró la duda. No había visto eso. Pero normalmente tiene un diodo conectado al revés. Entonces ese diodo no me sirve que sea un Zener porque en reversa tiene que bloquear. Y entonces buscamos la hoja de datos directamente en el fabricante, que es OnSemi, y dice, vamos a ver si dice algo. Dice nada, ya busqué toda la hoja. Aquí es un diodo normal. En la hoja de datos dice que trae un diodo común y corriente.
También dice que está descontinuado. Porque sí, en la actualidad hay transistores un poco más modernos que necesitan menos voltajes para encender. Uno normal, un diodo normal y un diodo Schottky. Los Schottky se activan con menos voltaje. Un diodo normal activa con 0.7. Un diodo Schottky activa con 0.3 y encendería, es como un diodo de germanio, encendería más rápido. Y esos diodos son de protección porque funcionan para proteger el circuito cuando tenemos cargas inductivas. Voy a poner aquí tal vez un paréntesis, es que hay mucha información que compartir. La idea es la siguiente: si usted tiene un switch y usted tiene un inductor, digamos esto es un motor. El motor es básicamente una bobina porque es un rollo de cables que está ahí, ¿verdad? Entonces, si usted tiene el interruptor presionado, usted tiene cierta corriente fluyendo por ese inductor con tensión positiva y negativa. Si usted abre el switch de golpe, la corriente no puede cambiar rápidamente porque es un inductor, y entonces él va a tratar de cerrar el circuito por donde pueda y va a tratar de mantener esta corriente ahora no siendo una carga sino siendo una fuente. Entonces va a tratar de poner la tensión positiva para que siga habiendo corriente a través de ese switch. Eso me puede quemar el switch porque pone tensión positiva y negativa en sentido contrario. Eso me quema el switch. Si el switch es un transistor, ¿verdad? Y el transistor está así y ese es el motor, pasa lo mismo. Yo abro este switch y esto me pone tensión positiva con respecto a tierra, y esto es VDS porque este es el drain y este es el source. En la hoja de datos dice que el VDS máximo, salud, el VDS máximo son 60 voltios para este BS 170. Bueno, 60 voltios todavía, pero si usted lo abrió de golpe y no tiene resistencia, esto tiende a infinito. Entonces es un voltaje infinito. Lo que hacemos es entonces conectar un diodo así al revés. Y entonces cuando el circuito está encendido, esto es positivo y negativo, ese diodo está abierto y la corriente pasa por aquí. Y cuando el circuito está justamente abriéndose, nada más déjenme ver por dónde era que cerraba este circuito. La bobina me pone un voltaje positivo y negativo y yo por aquí arriba tenía VDD. Es que la idea de este diodo es que pueda cortocircuitar el voltaje de la bobina para que la corriente tienda a descargarse por el diodo y no por el transistor. Pero este voltaje está al revés del diodo, entonces no me sirve la explicación. Un segundo. Ya no tengo internet. La idea básica es que el switch cuando abre tiene que descargar a través del diodo que queda conectado para que no se dañe el switch, sino que se descargue a través de un diodo. Y que todo ese exceso de voltaje se descarga a través de este diodo. Lo que no me calza es la dirección. Positivo y negativo. Cuando abro el switch queda el positivo abajo. No me calza. Tengo que ver los signos de esta cuestión, pero esa es la idea. La ventaja es entonces que muchos de estos... bueno, aquí hay unos dibujitos. Pero es que tiene la bobina conectada en otras posiciones. De hecho, hay unos que tienen los diodos para arriba, otros tienen los diodos para abajo. Este de aquí, el que dibujé, debería ser un NMOS, que es el que tiene la flecha para adentro, y el de la flecha para adentro sí tiene el diodo para arriba. Pero bueno, vamos a ver, en algún momento llegamos ahí. Principal en la lámina es la diferencia entre los dos transistores. El transistor bipolar se activa con corriente, el transistor MOSFET se activa con voltaje. Y aquí viene una explicación más detallada del proceso donde se atrae la carga y la carga que se necesite para formar el canal.
principal variable que tenemos que buscar para poder formar el túnel, el canal, el puente, es la tensión de umbral, que les dije que había un mínimo requerido para poder armar esa conexión. Dice que si se aplica una tensión positiva entre el gate y el sustrato, se crea el campo eléctrico, repele las cargas positivas, porque aquí tengo positivo, y atrae las cargas negativas. Si ya yo tengo suficiente carga negativa, tengo este puente. Y el nivel de tensión que se ocupa para poder hacer el puente se llama el voltaje de umbral, la tensión de umbral o voltaje de threshold, que es en inglés. Entonces, normalmente a esa tensión se le llama VTH. VTH es threshold voltage. También se le conoce como VT nada más, pero no se nos puede enredar con el voltaje térmico que aparecía en la ecuación de Shockley. ¿Se acuerdan que la ecuación de Shockley decía que la corriente de un diodo era IS por la exponencial de VD entre VT? Ese VT no es el mismo. VT para el diodo es 26 milis. VT para estos transistores anda de medio voltio para arriba. Normalmente para transistores que funcionan para motores se ocupan 2 o 3 voltios para poder encenderlos. Pero si hay transistores que pueden hacer pasar corrientes de hasta 300 amperios. Entonces si hay transistores de mucha corriente. Y la ventaja de un transistor es que no tiene partes móviles. A diferencia de un switch que conecta y desconecta y que tiene cierta cantidad de usos, un MOSFET solo deja pasar corriente o se apaga sin partes móviles. Y eso se llama electrónica de estado sólido, porque eso es un dispositivo que no se va... Bueno, un switch también es sólido, pero la idea es que es un dispositivo que no se tiene que mover. El voltaje umbral está especificado por el fabricante, y entonces en el que habíamos buscado, que es este, el BS170, dice que el voltaje de umbral es... No puede ser 0, tiene que ser más de 0. Aquí está Gate Threshold Voltage, dice que está entre 0.8 y 3 y que lo típico es que sean 2.1. Entonces este ocupa 2.1 para encender. Con más de 2 voltios conduce, con menos de 2 voltios no conduce, y no es exactamente binario, es cuadrática, no es exponencial. Ya casi vemos como el comportamiento. Salud. Pero entonces entre más voltaje, más corriente podría dejar pasar, porque habíamos dicho que uno de los usos, aparte de usarlo como switch, era poder controlar de manera muy específica la corriente que pasa por el dispositivo. Salud. Entonces, las curvas del transistor. El transistor tiene curvas de transferencia igual que la mayoría de dispositivos que hemos visto, ¿verdad? Había curvas para bipolar. Yo tenía que entre más voltaje en la base le ponía, más corriente tenía, y esa ecuación era exponencial. Este transistor también tiene curvas, y entonces lo que dice es que si la tensión entre el gate y el source, que es la tensión de la entrada del dispositivo, este es el gate y este es el source, si la tensión entre gate y source es mayor que lo que se necesita para encender, se produce un paso de corriente, y entre más aumente la tensión en el gate, va a haber más electrones disponibles en el canal y por lo tanto aumenta la cantidad de corriente. Entonces, de cierta manera, ¿verdad? Si yo tengo una tensión de gate 1 y después tengo una tensión de gate más alta y después otra tensión de gate más alta, entre más aumente la tensión del gate, más corriente puede dejarme pasar el transistor, porque se vuelve más conductor, se vuelve menos resistivo. Entonces, si yo después aquí tengo entre el drain y el source una tensión y quiero dejar pasar una corriente, entre más alto sea la tensión del gate, la resistencia del canal va a ir disminuyendo. Tiene sentido, ¿verdad? Si le aplico mucha tensión en el gate, el transistor empieza a bajar su resistencia interna y la corriente va a empezar a subir. Entonces, en estas gráficas hay cierta pendiente. Nada más que esta pendiente es el inverso de la resistencia al canal, porque tengo de variable la tensión VDS, que es la tensión en la salida, y la corriente. Entonces, esto sería como una tensión VG1, esto es como una tensión VG2 y esto es como una tensión VG3. Entre más alta la tensión,
de gate, más pendiente tengo porque voy a obtener más corriente con el mismo voltaje. Si aquí tengo un voltaje fijo, no sé, qué sé yo, que entre drain y source haya una fuente de 2 voltios, a este voltaje, entre más tensión de gate, más valor de corriente obtengo. Esto es un pedacito de las curvas completas, porque llega un punto en donde la corriente ya no puede seguir subiendo y no puede seguir subiendo y no puede seguir subiendo, a pesar de que uno ponga mucho voltaje aquí arriba. El transistor, voy a explicarlo con esta misma. Si yo tengo tensión drain source y empiezo a pasarle corriente, la corriente fluye, y entre más tensión entre el drain y el source le ponga, más corriente tengo. Pero este tubito tiene cierta cantidad de portadores y es como un cuello de botella también. Yo puedo llegar a llenar por completo el canal y entonces los electrones van en fila y no pueden pasar más de cierta cantidad limitada. Entonces llega un punto donde la capacidad de conducción tiene un techo. Y si yo intento pasarle más corriente de la cuenta, pues la tubería ya no me da y entonces satura. Y entonces aquí el techo me da curvas que son horizontales. La misma gráfica, porque la horizontal es VDS. Pero entonces hay un punto donde entre más voltaje yo le ponga entre el drain y el source, más corriente tengo, que es esta parte lineal. De hecho se llama la región lineal. Y llegado a un punto donde la tensión del drain es demasiado alta, ya no puedo hacer pasar más corriente que la capacidad de conducción de ese canal, y entonces a pesar de que yo siga aumentando el drain, ya no puedo pasar más carga de la que puede pasar por ese canal. Es como una presa, digamos, un cuello de botella. Y esas son las dos regiones. Entonces la región lineal se llama la zona lineal o la región óhmica, y la parte de la derecha es la región de saturación. Entonces aquí, ajá. ¿Eso podría servir para comprimir una señal, por ejemplo? No necesariamente. Para limitarla, porque podríamos tener señales muy altas y dejamos pasar solo una cantidad poquita de corriente, no dejamos que pase toda la corriente que traíamos. Sí podría servir como límite de corriente. Sí, como un tipo de circuito de protección, sí se podría hacer. Pero la clave está en que todas estas curvas tienen una tensión en el gate diferente. Entonces con la tensión de gate yo puedo controlar cuánta corriente fluye si estoy en la región de saturación. El transistor bipolar tenía esta misma curva, no sé si se acuerdan. Seguro ya la midieron en el lab también, ¿verdad? Estas curvas de transferencia. Pero para el bipolar las regiones se llaman al revés. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. En el bipolar, la región de la izquierda se llama saturación y la región de la derecha se llama activa directa. Están al revés, yo no sé quién les puso el nombre. Entonces, el transistor bipolar queremos que esté en activa directa, no queremos que se sature. Porque en activa directa yo controlo la corriente. El transistor MOSFET queremos que se sature y que no esté en lineal, porque en saturación yo controlo la corriente con el voltaje del gate. Es independiente de la tensión drain source, porque no importa cuánto ponga entre el drain y el source, la corriente está limitada. Entonces la región correcta para operar los dos transistores en el bipolar es activa directa, en el MOSFET es saturación, y saturación no significa lo mismo en los dos. Saturación es bueno en el MOSFET, saturación es malo en el bipolar. Ajá. Que, digamos, es que en la explicación dice que VS menor a VS menos 200. Ajá, eso no lo he explicado. No. Pero sí. Dice que ID aumenta de manera lineal conforme VS aumenta, pero ahí no. No es lineal. Es la región lineal, no se llama. Vamos a ver. Tiene razón, tiene total razón. Esto es una parábola. Esto tiene esta forma y llega hasta un máximo y es una parábola. La ecuación de hecho es cuadrática en este pedacito, pero se llama lineal en una región aquí pequeñita donde todavía la pendiente es muy marcada. Entonces si usted le hace un zoom a ese pedacito, es lo que está en estas gráficas que sí parecen líneas rectas. Por eso es que se llama lineal, pero en este pedacito donde todavía hay una pendiente que uno puede aproximar, pero técnicamente son cuadráticas. La idea de esa región es que da como el comportamiento de una resistencia. Entre más voltaje, más corriente saco, más voltaje, más corriente, y es como proporcional.
y es creciente hasta que llega a la parte curvita, que ya ahí dejamos de tener una resistencia pura y empezamos a tener ya una saturación. Pero si hay un pedacito donde parecen líneas rectas, por eso es que se llama la región lineal. ¿Cómo uno sabe a partir de qué voltaje de ese ya empieza a saturar? Ajá, esa es una buena pregunta, porque entonces esas son las ecuaciones que vienen aquí. La línea o la frontera está como en gris muy clarito, pero es que creo que no se ve aquí abajo, ¿verdad? Esta línea debería seguir aquí para arriba. Esa frontera que separa las dos ocurre cuando la tensión en el drain y el source es estrictamente igual que VGS menos VTH. Y la idea es la siguiente: para encender el dispositivo yo ocupo que la tensión del gate sea mayor que el VTH, entonces esto no puede ser 0, ¿verdad? Esto tiene que ser más de 0, eso tiene que tener un valor, y en el punto de encendido la tensión desde el drain hasta el source tiene que ser equivalente a la del gate source menos lo que ocupó para encender. Entonces con algunos valores numéricos, si por ejemplo un transistor ocupa, como el que acabamos de buscar, ocupa 2.1 voltios para encender, entonces yo tengo que VTH son 2.1 y a VGS digamos yo le puse 2.6, entonces tengo 500 milivoltios extra de margen, estoy encendido por encima de 500 milivoltios. Yo necesito ponerle un voltaje entre el drain y el source que sea 500 milivoltios o más para que esto me sature y me dé un límite de corriente que esté en la región de la derecha. Si yo le pongo menos de 500 milivoltios, el transistor ya no se comporta como un límite de corriente, sino que es como una resistencia lineal. Y entonces ahí, si usted le pone 100 milivoltios, 200 milivoltios, 300 milivoltios, él va a funcionar como una resistencia. En el momento tenemos un límite, o sea, no podemos poner el voltaje que queramos al drain y al source, ¿verdad? En la práctica es al revés, usted tiene que ponerle más de 500 para que el transistor le limite la corriente. Digamos, queremos estar en la zona de la izquierda, la lineal. Queremos estar en la derecha, En la saturación. en saturación. ¿Por qué? Porque en saturación es donde la corriente es función del voltaje de entrada y no es función del voltaje de salida. O sea, la idea... Solo se llama al revés. Se llama al revés. La idea es esta. Pero siempre queremos estar en la misma región. Exacto, queremos estar en la región de la derecha para los dos transistores. La idea es esta: yo tengo un dispositivo o tengo este otro. Yo quiero que la corriente por aquí sean 3 miliamperios y por aquí quiero que sean 3 miliamperios. Para lograr eso tengo que ponerle aquí una tensión VGS de algún valor que tengo que calcular, o aquí tengo que ponerle 0.7 voltios, una resistencia y una fuente, y tengo que sacar la corriente de base que necesite este circuito para poder encender, ¿verdad? En la de la izquierda es un voltaje, en la de la derecha es una corriente que se multiplica por beta. Entonces, en cualquiera de los dos yo necesito estar en la región de la derecha de las curvas. Esta es la curva de salida porque hay una curva de transferencia. Los transistores tienen dos curvas. Entonces, esto es corriente colector contra voltaje base emisor y es exponencial, que es la ecuación de Shockley para el transistor bipolar. ¿El voltaje base emisor no va a ser 0.7 siempre? Es aproximadamente, pero Es exponencial. es exponencial porque la ecuación exacta es la de Shockley y un diodo no tiene 0.7 siempre. ¿Cierto? La de yodo. La mayoría de veces tiene 0.7, pero hay una región donde hay cierta variación. Entonces usted puede decir que 0.7 está por aquí y que usted tiene una pequeña variación que es la que le permite cambiar esa corriente. Pero técnicamente usted puede decir 0.7 siempre y listo. Y entonces, la parte de la derecha es la importante, porque usted tiene que la tensión entre el colector emisor le va a dar una corriente y usted quiere que la corriente no dependa del voltaje colector emisor. Usted quiere que la corriente dependa solo de lo que usted puso aquí. Entonces, el voltaje que usted le ponga desde aquí hasta abajo no debería interesar. Y por lo tanto, usted tiene que estar de aquí para la derecha, para que el voltaje colector emisor no afecte. Porque si usted se pasa a la región de la izquierda, que se llama saturación, para el bipolar, ya usted perdió el control de la corriente y la corriente se le cae muy rápido. Entonces, si usted aquí no le puso, ¿verdad? Si le puso tensiones muy pequeñitas, si aquí le puso 0.2 o
.4. Esas tensiones desde aquí hasta abajo no funcionan. Tiene que haber mucha tensión desde el colector hasta el emisor. El voltaje del colector tiene que ser mayor que el voltaje de la base, porque el límite era que el voltaje del colector fuera mayor que el de la base. En el MOSFET también queremos estar en la región de saturación. Porque también queremos que la corriente no dependa del voltaje que usted le ponga de estos lados. Que la corriente sea controlada, sean 3 miliamperios y que me lo controle la entrada, no me lo controle la salida. Ajá. Y entonces en ese caso la curva del MOSFET estaría hacia la derecha, una tensión drenador sortidor y una corriente de drain, que esto tiene la misma forma. La frontera es cuando VDS es mayor que VGS menos VTH. Eso es de aquí para la derecha, y a usted le interesa que eso sea horizontal y que solo dependa de la tensión de entrada. La otra curva que tiene el transistor es que a partir de una tensión de entrada de VTH el transistor enciende. De aquí hacia la izquierda tengo cero corriente, y a partir de VTH la ecuación es cuadrática. Esto es proporcional a x cuadrado. Entonces uno es exponencial, el otro es cuadrático. Los dos creemos en la mitad de la derecha de las curvas. La mitad para este se llama activa directa, la mitad se llama saturación. Esta región que no me gusta se llama saturación y esta región se llama lineal. Pero porque es cuadrática como por las características físicas, digamos. Correcto, viene de la derivación matemática de la física del dispositivo. La de Shockley es porque está basado en diodos, y los diodos estaban basados en Shockley por también la física. Eso no hicimos la derivación, pero tiene que ver con la forma en la que empieza a fluir la corriente. Se llaman corrientes de difusión. Pero bueno, más o menos las curvas son esa la idea. Entonces aquí lo que tengo es la curva de salida y me interesa estar en la región de la derecha porque el voltaje de gate source es el que me dice en cuál de todas estas curvas estoy, y el voltaje del drain no me interesa. Tiene que ser mayor que cierto valor para que entonces el tubito esté lleno y me limite la corriente, como si fuera una fuente de corriente controlada. Sí, eso es como lo más difícil que tiene el transistor, las curvas. Las curvas, ¿verdad? Hay que ir y leer tal vez en el libro directamente. El Boyle explica, hay una parte donde explica las curvas y cómo se calculan, pero es lo más difícil que tiene el transistor. Y de aquí, bueno, estas son las mismas curvas. El transistor limita la corriente porque, bueno, ya les había explicado que el canal se llena completamente, pero además de llenarse, si usted pone una tensión en el drain muy positiva, por ejemplo, este es un transistor NMOS, porque tiene región N a la izquierda, canal tipo N, y región N a la derecha. Si usted le pone una tensión, este es el drain, este es el source. Para poder hacer fluir corriente, usted tiene que ponerle un voltaje positivo al gate. Entonces el gate es positivo, ¿verdad? Pero también usted ocupa ponerle una tensión entre el drain y el source para poder tener conducción. Entonces usted le pone positivo al drain. Si usted le puso positivo al drain, usted se está robando los electrones que tenía de este lado, y entonces se quedó sin canal de ese lado, porque se los robó con la terminal del drain. Entonces si usted le pone mucha tensión al drain, usted hace el canal como muy angosto y el canal como que se ahoga, digamos. Entonces también eso ayuda a limitar la corriente. Es como, ¿verdad? El cuello de botella está ahí muy visible porque no pueden brincar una cantidad ilimitada de corriente, solo pueden pasar algunos de manera muy controlada, porque el canal se hizo más pequeño de este lado. Entonces lo que dice es que si usted tiene un VDS demasiado alto, mayor que VGS menos VTH, el canal se le deforma y ahí sí es un límite, ¿verdad? Es como si fuera un peaje, ahí van saliendo a poquitos. Mientras que si usted lo tenía en la otra región, cuando está completamente lleno, la resistividad de este material depende de cuántos electrones tenga ahí, y es una resistencia. Cuando el canal está completo es una resistencia, la resistividad del material depende de cuántos electrones libres hay. Pero eso no es lo que queremos. Correcto, esa no es la región correcta para poder hacerlo funcionar. O sea, digamos otra vez, en lineal, es que depende, porque si usted lo usa como un switch, a usted le interesa que el switch esté bien conductor, que sea este. Okay. Porque usted tiene un canal muy conductor, entonces usted tiene el canal lleno de electrones que pueden conducir de manera ilimitada. Usted quiere
que sea un límite de corriente para usarlo como fuente de corriente, y entonces aquí usted controla solo el poquito que sale. Son los dos usos, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que usted lo puede usar como switch o que lo puede usar como fuente de corriente. Yo puedo hacer el mismo circuito como una fuente, aquí una carga resistiva, y yo puedo controlar cuánto pasa a través de la tensión del gate. Entonces yo puedo hacer el control muy fino o puedo hacer el control como abierto y cerrado. De las dos regiones son que aquí tengo N y un canal completo que es de tipo N, y en esta otra yo tengo N y un canal muy delgadito que me está limitando la carga de manera muy controlada. Esas son las dos regiones. Entonces, de nuevo, la región donde actúa como interruptor abierto o cerrado, bueno, interruptor abierto es corte, interruptor cerrado es la región lineal, y como control de corriente es la región de saturación. Para el MOSFET, ¿verdad? Para el transistor bipolar son al revés. Pero cuando se pone en saturación se puede usar como un amplificador. Exactamente, porque los amplificadores necesitan convertir un voltaje a una forma de onda de corriente, y esa forma de corriente usted la pasa por una resistencia gigante para tener más tensión. No hemos visto amplificación, pero digamos que usted tiene aquí un reproductor de música, ya ni se usan, ahora usan teléfonos, ¿verdad? Pero hay un iPod que ya no existen, y usted tiene una onda de voltaje. La onda de voltaje con un transistor usted la puede pasar a una onda de corriente. Entonces esto sube de T, esto es una corriente de T, porque el transistor funciona como una fuente de corriente dependiente, solo en la región donde es fuente de corriente. En la del switch no, pero en la de fuente de corriente sí. Y ya cuando usted tiene una forma de onda de corriente, usted la forma de corriente la pasa por una resistencia, y entonces sigue por una resistencia. Si la resistencia es enorme, le da una forma de onda mucho más grande en la salida. Entonces así funcionan los circuitos amplificadores. Usted agarra una tensión chiquitita, la convierte a corriente y la multiplica por una resistencia enorme. Eso en el MOSFET. En cualquiera de los dos, usted puede pasar un voltaje a una forma de onda de corriente. Una consulta. El BJT no es que están los nombres al revés de las zonas, porque yo asumiría que cuando uno se refiere a saturaciones, cuando ya llega al tope, ¿no? Que tiene más sentido. Y el bipolar está al revés, tiene más sentido aquí. El BJT tiene el nombre puesto. Porque me pasaba que decía, está en saturación, pero no ha llegado a la máxima corriente. Exacto, exacto. Sí, el bipolar tiene el nombre al revés. Para mí el nombre correcto es el del MOSFET, no el del bipolar. Hay que cambiarlo pronto. Pero creo que tiene que ver con la física adentro también de las partículas, porque si este satura porque ya no puede dejar pasar los electrones, pero el bipolar, usted tiene flujo de electrones siempre y cuando tenga tensión en la base. Cuando usted tiene demasiada tensión, a ver cómo es, hay un punto donde la base se agota de portadores, no recuerdo, yo creo que tiene que ver con la física, pero hay que ir a buscar la explicación. Ajá. Ok, esta curva entonces es la más importante del transistor, y yo creo que también si uno le preguntan en la calle qué es un transistor, bueno, es difícil dar una explicación, pero si le preguntan por la curva es lo más difícil que tiene el dispositivo. Entonces entender la curva es que hay dos formas de usar el transistor. A la derecha es como fuente de corriente controlada por la entrada, y a la izquierda es como resistencia controlada por la entrada, porque la pendiente de estas gráficas me da una resistencia que también es variable. Entonces esos son las dos, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué no se puede usar como switch en la zona de resistencia, como lineal? ¿Por qué no se puede usar? Al revés, ahí es donde es como switch. El switch era en esta región pegadita y en corte, igual que para el transistor anterior. ¿Por qué no se puede usar entonces esa información como switch? Porque no tiene una corriente ilimitada. Usted necesita que la corriente sea ilimitada cuando el switch está cerrado. Si usted lo usa en la otra región, le pone un límite. Entonces usted ocupa que sea un corto perfecto. Y entonces entre más vertical la gráfica, mejor. Sí. Un switch en esa zona de abajo. Eso sí me dejó bueno. Es que aquí está abierto, porque la corriente es cero. Entonces se pasa entre la región lineal, que es donde tiene mucha corriente, y la región de corte, donde está abierto. Switch cerrado, switch abierto. Ajá. Eso. Sí.
De hecho, si usted tiene 0 voltaje porque el interruptor está en corto, usted tiene mucha corriente, sería un punto aquí, entre más alto mejor. Y si usted tiene 0 corriente, tiene mucho voltaje porque el circuito está abierto y el voltaje entre las terminales es alto. Ajá. Sí, y por eso aquí dice cuidado con confundir con las zonas del VJT porque tienen los nombres al revés. Listo. Ahora, la parte matemática es la parte fea, ¿verdad? Porque es la que vamos a usar para los problemas. Todo esto está muy teórico. Pero entonces, bueno, si uno hace la derivación física de toda la cuestión, no la vamos a hacer porque es un poco larga, está en los libros también. La ecuación que dice cuáles son estas parábolas aquí en esta región, siempre y cuando tenga el transistor encendido, porque si está apagado, la ecuación me da corriente 0. Pero si el transistor está encendido, yo quiero la ecuación de estas parábolas. Eso dice que si VDS es igual a VGS menos VTH, la ecuación es esta de aquí. Y de hecho es cuando VDS es menor que VGS menos VTH. Porque es de esta región para la izquierda. La ecuación es una cuadrática con VDS. Y entonces dice que ID, la corriente del dispositivo, es una constante K que depende del fabricante, multiplicado por 2 veces VGS menos VTH, que esto es lo que me dice qué tan encendido está con respecto al gate, ¿verdad? Entre más valor de gate tengo, más corriente, pero después es cuadrática con VDS. Entonces, si yo estoy solo en una de estas curvas, digamos con VGS 6 voltios, esto es una constante, porque es 6 voltios, y VDS es variable y es cuadrática, y tiene la constante A negativa, porque es AX cuadrado, que es el término cuadrático. Por eso es que es una parábola hacia abajo, abierta hacia abajo, ¿verdad? Porque el valor de A es negativo. Y tiene el máximo justo en el borde. Que de hecho, si uno quiere la parte de la derecha para encontrar la ecuación ya de comportamiento de corriente contra voltaje de entrada, buscamos el máximo de esa parábola. Y el máximo es derivarla e igualarla a 0. Se puede hacer, pero tampoco lo vamos a hacer, ya está calculado. Hay mucha gente que lo ha hecho. ¿Esta ecuación tú siempre lo? Las dos. Sí, porque este transistor se puede usar de las dos maneras. El problema del bipolar es que, bueno, la ventaja del bipolar más bien, es que cuando usted dice que está en la región donde funciona como switch, se deja como 0.2 voltios. Y entonces usted resuelve los circuitos y usted asume que el transistor es un corto y que se dejó 0.2. Entonces toda la resistencia, la corriente la limita a la resistencia de arriba. Se puede dejar diferentes tensiones, no es 0.2, por eso es que no es tan fácil. Porque cuando está como un switch, no es un switch con 0 voltios, es un switch con una tensión VDS que se resuelve con esta ecuación. Creo que va a ser un poco más entendible cuando hagamos algunos ejemplos, porque siempre toda esta parte teórica al principio es muy abstracta y la primera vez que uno ve curvas y estas ecuaciones aquí se ven muy difíciles, porque qué es K, ¿verdad? Y qué es, bueno, VTH ya definimos que es un parámetro del transistor. K es una constante que depende de otras constantes. Aquí abajo la ecuación dice que K es W entre L, que es el tamaño del transistor como está dibujado, como está fabricado, el ancho y el largo, por K', Kp es K' o Kp es un valor que aparece en los modelos de SPICE. Si usted baja un modelo de SPICE del transistor, no sé, este de aquí que hemos buscado, en documentación técnica, en SPICE, tiene VTO, que es el voltaje umbral, y Kp, que es K'. Kp aparece en los modelos de SPICE, pero entonces ese Kp no es el K de la ecuación. El K de la ecuación es eso entre 2 multiplicado por el tamaño del transistor, y el tamaño del transistor también está en el modelo. Dice que la longitud es 1 micrómetro y el ancho es 1 micrómetro también. Esa es la geometría que tiene el dispositivo. Perdón, estoy rayando mucho por todo lado, pero entonces si usted tiene el dispositivo por aquí y usted lo ve como en 3D, a ver si me acuerdo de dibujo técnico, más o menos. Ajá. Entonces,
Desde aquí hasta aquí es la longitud del transistor. No sé si ustedes han escuchado hablar de que un teléfono tiene tecnología de 5 nanómetros o de 7 nanómetros. Esa es la longitud. L es el parámetro del proceso, la longitud del proceso, que puede ser 10 nanómetros. Para el transistor que estamos viendo era de 1 micrómetro. Pero los transistores de 1 micrómetro son como del año 2000, hace rato. Entonces ya vamos por tecnologías de nanómetros. El problema es que estos con esa cantidad de nanómetros funcionan muy bien para hacer circuitos como procesadores, pero no funcionan tan bien para conducir mucha corriente. Estos transistores muy modernos no sirven para motores, se queman si intento encender un motor con un switch de 10 nanómetros. Yo ocupo un switch que sea bien grande, entonces necesito un transistor con un tamaño muy grande. Hay transistores de 100 por 100 micrómetros y así, ¿verdad? Para poder controlar cargas altas necesito transistores grandes. Pero si uno se imagina un transistor de los últimos más o menos que han hecho en teléfonos celulares son de 5 nanómetros o de 4, digamos 5 nanómetros. Usted se arranca un pelo. ¿Y cuánto mide un pelo? ¿Saben cuánto mide un pelo? El diámetro de un pelo anda por 80 micrómetros. ¿Y cuántos transistores de 5 nanómetros caben en un pelo? Son una terra. Yo siempre pongo ese ejemplo porque de verdad uno no se lo explica. Entre 5 nanómetros... en un pelo caben 16.000 transistores en línea recta. Por eso imagínense la cuestión, ¿verdad? Si en un pelo caben 16.000 transistores, por eso es que un chip tiene 10.000 millones de transistores adentro, un solo chip. Ya eso es un iPhone 7, fue el primer que tenía 10.000 millones de transistores. No, ese tenía... A ver... era de 16 nanómetros, tenía 3.000 millones. Entonces ya había pasado los 1.000 millones. No, ¿cuál fue el primer iPhone que pasó los 1.000 millones? No sé. El iPhone 6 tenía 2.000 millones. El iPhone 5, y ya estos de generaciones así súper viejas, ¿verdad? No hay tanto. No, por ahí tiene que venir, ¿verdad? Este tiene 2, la luz de capa. No sale. Bueno, la cuestión es que hace rato los transistores, los procesadores de teléfonos pasaron los 1.000 millones de dispositivos. Y es por eso, porque usted se arranca el pelo y 16.000 ahí en línea recta es impresionante. Pero entonces, ¿verdad? La longitud es cuánto hay en el canal, cuánto tienen que recorrer los electrones para llegar de un lado a otro. Entre más pequeño el dispositivo, más rápido. Por eso la tecnología moderna es tan rápida. El ancho es para acá y la altura del óxido es lo que me dice cuánto es el campo, la intensidad del campo eléctrico. Entonces la altura se llama Tox, que es el espesor del óxido. Esa no la vamos a usar, pero por lo menos son todas las dimensiones físicas. Lo que sí se usa es el largo y el ancho, porque esos son placas paralelas. Entre más largo y más ancho, más capacitancia tengo, y entre más capacitancia, más fuerte puedo atraer los electrones al canal. Entonces, si tengo placas paralelas muy grandes, voy a tener mucha capacidad de convertir el voltaje que le ponga a una corriente. Y entonces, por eso, de vuelta aquí a las diapositivas, lo que dice es que K, el parámetro K que lleva la ecuación, es proporcional al tamaño del transistor. Bueno, es W entre L, porque L es inversamente proporcional a la corriente. Usted tiene transistores más cortos, tienen más corriente porque les cuesta menos llegar. K' es el del modelo de Spice y el 2 es pues un 2 y todo eso va aquí. Entonces el K lo puedo sacar de un modelo de Spice si tengo esta ecuación. Y tengo que tener los tamaños de los transistores. Entonces K ya lo tengo estas variables y tendría la ecuación para el comportamiento en esta parte. Esa no es la que se usa con más frecuencia. La que se usa con más frecuencia es la del comportamiento constante, porque me interesa saber cuánta corriente obtengo para un VGS determinado, independientemente de la tensión del drain. Entonces, la mayoría de amplificadores operan en la región de la derecha y la ecuación es el máximo de esta otra. Y esa ecuación es así pequeñita. Dice que la corriente
es igual a K multiplicado por VGS menos VTH al cuadrado. Que escándalo hacía, ¿verdad? Hasta que se cayó ya me di cuenta. Entonces, esta es el máximo de la ecuación anterior y es muy pequeñita, muy sencilla, ¿verdad? Y esa sería la corriente en la región donde es completamente horizontal. Esta es la curva de transferencia, esta es la curva de salida, son las dos curvas del dispositivo. Y entonces, a partir de VTH en OGS, a partir de VTH tengo conducción, la ecuación es cuadrática porque sí es una cuadrática aquí, ¿verdad? Y eso se comporta como una horizontal cuando estoy en la región correcta, independientemente de la tensión que tenga el dispositivo. Entonces, las dos curvas están medidas con el transistor. La curva de la izquierda es variar la tensión VGS, porque entre más VGS más corriente pasa. Y la curva de la derecha es que si VDS es alto, que es de este valor hacia la derecha, ya el VDS no me importa. Entonces VDS tiene que ser más alto que este límite. Y el límite era VDS mayor que VGS menos VTH. Bueno, la flecha también indica, ¿verdad? La polaridad. Sí, exacto. Si yo tengo el transistor complementario es así. Entonces es V, un segundo, VSG, porque antes era VGS. Y esto es la corriente y esto es VSD. Pero podemos estudiar primero el NMOS, que es el facilito, y después le damos vuelta con los ejemplos. Y lo otro es que si VGS es menor que VTH, el paréntesis se vuelve negativo y ya no tengo corriente, porque la parte de la izquierda de esta parábola está recortada. Pero hay que recordar que matemáticamente aquí la parábola también existe. Bueno, me quedó horrible. Pero la parábola es hacia arriba y tiene las dos partes matemáticamente. Lo que uno descarta es que la solución está al lado derecho de esa parábola. Porque después uno resuelve estos circuitos con el método de recta de carga también. Y entonces si tengo esta ecuación y tengo que buscar la intersección con esta otra ecuación, voy a encontrar dos intersecciones en lugar de una. Y entonces estos ejemplos, los ejemplos de MOSFET, me dan por lo general dos soluciones de las cuales solo una es válida. Por eso había que recordar un poquito lo de la recta de carga. Y listo, digamos que estas son las dos ecuaciones. Una ecuación es la parte aquí donde no es constante y otra ecuación es la parte donde ya es completamente horizontal. Esta ecuación no tiene VDS y por lo tanto si ya no tiene VDS es la ecuación de una constante y por eso la de la derecha es constante con respecto a VDS. Y bueno, aquí están los símbolos. Hay un montón de símbolos para este transistor y aquí no están todos, faltan. Porque cuando uno usa el transistor para cosas digitales no le dibuja tantas flechas, a veces le dibuja unas bolitas. Entonces vamos a ver. Dice que el transistor de canal N es este que está aquí, tiene el sustrato, que era lo que yo decía, el bulk, la B, a veces le ponen B, a veces es esta doble S, que es el sustrato. La flecha de este símbolo, cuando tengo las cuatro terminales por separado, la flecha indica la dirección hacia el canal. Entonces, como esto es como un diodito, que es el diodo del sustrato, el canal es de tipo N, porque la parte que está cerquita del gate es la región de tipo N. ¿Sí se ve? Entonces este es un NMOS. Y este de la derecha es un PMOS, porque la parte del diodo que está más cerca del gate es la parte P. Entonces tengo el NMOS y el PMOS. Estos de aquí abajo tienen el sustrato conectado con el source, los dos. Y eso se hace para evitar que los diodos del sustrato se activen y que la corriente se me fugue por las partes que no quiero del dispositivo. La corriente solo tiene que pasar por el drain y por el source a través del canal y no se puede ir hacia el sustrato. El sustrato tiene que estar polarizado en reversa. Entonces, esta conexión la hacen ya los fabricantes para garantizar que nunca se va a activar el diodo de sustrato. Y por lo general, ustedes siempre la van a tener. La única razón por la que esto se debería desconectar, hay razones muy profundas. Cuando uno hace memoria RAM para la compu, la memoria RAM necesita un voltaje de encendido para poder tener los bits en alto o en bajo. Pero entre más bits tengo, ¿verdad? Aquí una compu normalmente tiene como 4 GB de RAM o 8 GB. Entonces cada uno de esos son bits que hay que estar conmutando. Y la información se guarda como unas capacitancias. Entonces a veces para poder conmutar más rápido y que funcione más rápido, yo puedo bajar un poco el potencial de activación y eso lo hago precargando el sustrato. Yo puedo como hacerle una precarga al sustrato y ponerle un voltaje especial para que me cueste menos encenderlo. Pero eso es muy
específico del diseño de la compu, ¿verdad? En cambio, para controlar un motor a mí no me interesa, ¿verdad? Si yo sé que son 2 voltios, le pongo más de 2 voltios y ya conducí y no tengo como que precargar el sustrato. Entonces el sustrato por lo general ya lo vamos a tener cortocircuitado. Solo para diseñar memorias y esas cosas, pero bueno, eso ya es muy de microelectrónica. Y aquí abajo está el símbolo simplificado, que son estos mismos dispositivos, ¿verdad? Este de aquí es un NMOS, todos estos 3 son equivalentes. Y todos estos 3 son equivalentes, este de aquí es el PMOS. Entonces el NMOS tiene la flecha hacia afuera, el PMOS tiene la flecha hacia adentro y es parecido a lo del NPN y el PNP. La corriente en estos de abajo va en dirección de la flecha, la corriente en estos de arriba va siempre desde aquí, desde el drain hasta el sourcing, este desde el source hasta el drain. Y por eso es que se prefiere dibujar el de 3 terminales, que es el más sencillo. Y existe un símbolo para circuitos digitales, que el símbolo del NMOS es simplemente así, y el símbolo del PMOS es como una bolita, porque esa bolita indica que es negado. Este enciende con un 1 y este enciende con un 0. Entonces este cuando hay un 1 me pasa corriente, y este cuando hay un 0 pasa corriente. Tiene lógica invertida. Porque en uno necesito ponerle un voltaje positivo al gate para que atraiga electrones, en el otro necesito un voltaje negativo, y el voltaje más negativo de los circuitos digitales es 0. Entonces yo le pongo 0 y me atrae los huecos. Y eso, esos son los símbolos. Lo otro es que en microelectrónica se usa algo que se llama CMOS. No sé si han escuchado la palabra CMOS o el término CMOS, hasta en canciones, ¿verdad? De Rammstein aparece CMOS. Pero bueno, CMOS es una tecnología que permitió el desarrollo de la computación con puertas lógicas que requieran muy poquita corriente para activarse, porque es que antes de esta tecnología CMOS estaba lo que se llamaba TTL, que TTL creo que sí les expliqué, Transistor Logic, son familias lógicas que ocupan 0 voltios y 5 voltios para encender y consumen corriente, porque yo tengo aquí una compuerta lógica, una AND, y entonces para encender, si aquí le pongo un 0 y un 1, yo tengo corrientes aquí entrando y saliendo, y tengo mucha corriente para encender a esa compuerta. En cambio, con una compuerta CMOS, yo le puedo poner el 0 y el 1, pero las corrientes son 0 en este circuito. Tengo 0 corriente de entrada y 0 corriente de salida. Y si no hay corriente de entrada ni corriente de salida, no estoy gastando potencia. Bueno, la compuerta sí tiene que tener una conexión de VDD y tierra, pero también las corrientes son muy bajas. Tienden a ser 0, y entonces estas compuertas no consumen realmente energía. Las TTL sí consumen mucha corriente, y por eso entonces la tecnología ha evolucionado a usar transistores MOSFET en lugar de usar transistores todavía bipolares. Los MOSFET son como los más actuales, y todas las computadoras, las tarjetas de video, todos los dispositivos que tenemos actualmente se hacen con transistores MOSFET. Estos se llaman MOSFET planares, los que están en la presentación, porque es un solo bloque de silicio plano horizontal y se dopan las regiones dentro de ese bloque de silicio. Lo que se hace es que se impactan átomos extraños y esos átomos se meten en la estructura cristalina y como que se soldan, digamos, se enlazan otra vez y ya quedan ahí metidos. Entonces es silicio tecnología planar, pero los actuales, ¿verdad? No sé si han escuchado la tecnología FinFET. Es un tipo de transistor que es como más vertical. Estos son FinFET. Y entonces es un sustrato que ni siquiera tiene por qué ser de silicio. Ahora los hacen sobre un aislante que es como un vidrio. El dióxido de silicio es vidrio. La fórmula química del vidrio es SiO2, que es dióxido de silicio. Entonces técnicamente el dióxido de silicio es también lo que se usa como sustrato en estos transistores modernos. Encima lo que tiene es un tubito que es el drain. Eso se parece más a un JFET porque tiene otra vez un tubito y con un contacto alrededor uno puede decidir si interrumpe o no interrumpe. El dopado aquí en el canal cambia, ¿verdad? O la cantidad de electrones disponibles o huecos, y usted puede llenarlo de electrones y fluyen electrones, o puede llenarlo de huecos y ya los electrones no pasan. Entonces este es un switch como los que usan las tarjetas de video de Nvidia, por ejemplo, que son solo FinFETs, bueno, en su mayoría. Y son de los transistores más pequeños y más eficientes que tenemos en la actualidad. También, si uno dice, bueno, 2 nanómetros ya son transistores súper pequeñitos, ¿verdad? IBM tiene transistores de 2 nanómetros desde el 2020, creo, que se ven más o menos así.
Eso es una fotografía de IBM, de una tecnología emergente que todavía no estaba en producción, ya fijo, ya sí está en producción. Y entonces el tamaño más pequeñito de estas laminitas aquí verticales es de 2 nanómetros. Entonces, tiene 2 nanómetros de altura y seguro tiene como 5 de ancho, ¿verdad? Pero la dimensión más pequeña es la que cuenta, y entonces esos transistores además tienen tres gates, porque no sé si han visto las llaves mayas y los discos duros estos, los SSDs. Los discos duros son memoria flash. La memoria flash almacena carga en esos gates. Entonces usted puede saber si hay un 1 o hay un 0 si usted tiene carga eléctrica metida en ese gate. Y tiene 3 niveles, porque entonces por cada uno de estos usted puede almacenar 8 estados diferentes, porque usted puede tener 000, 001, 1001, 001. Entonces usted tiene con 3 campitos 8 estados disponibles. Usted puede tener una combinación de 8 estados y entonces siguen siendo 3 bits, pero entonces con un solo transistor usted tiene 3 bits. Eso. Y de hecho las memorias, vamos a ver, la 3D NAND Flash son chivas, verlas parecen edificios, ¿verdad que sí? Una memoria 3D NAND Flash, que es como una memoria de un disco de estado sólido, tiene un montón de capitas así verticales, porque usted va guardando capa en cada uno de esos edificios, y entonces si hay un cuartito con carga eléctrica, usted tiene un 1, o si tiene ausencia de carga es un 0. Creo que es al revés. Si usted tiene un 1 guardado, usted tiene ausencia de carga, y si usted tiene un 0, usted tiene presencia de carga. Entonces guardar unos es como guardar espacio vacío, vacilón. El problema que tienen es que para programarlas y desprogramarlas se ocupa mucho campo eléctrico, porque funciona con campo eléctrico, y el campo eléctrico va dañando los óxidos de compuerta, y por eso en un disco duro de estado sólido usted no puede guardar en una sola celda 3000 veces, porque lo quema. Si usted guarda 3000 veces en una celda de un disco de estado sólido, lo quemó. Esas son ideas para hacer virus, no hagan virus. No, de todas maneras tienen controladores inteligentes, ¿verdad? Si usted guarda un archivo 3000 veces en un día, fijo, guarda primero en una celda, después en otra, después en otra, después en otra, y no se guardan la misma. Entonces, aunque usted programe ahí un script para guardar 3000 veces, fijo, el controlador de memoria lo distribuye en todas las celdas. Y si usted tiene un disco de 1 tera y usted guarda 1 tera todos los días, del año tiene 365 días, usted le dura 10 años escribiendo 1 tera todos los días completo. Siempre es mejor entonces tener varios discos, ¿verdad? Un disco le dura 10 años, entonces no se le va a dañar, aunque usted escriba todos los días 1 terabyte. Pero digamos, últimamente lo mejor es tener 2 discos, uno, digamos, para que no se guarde lo mismo. Bueno, si hablamos de backups, pero ya eso es otro curso u otras cosas, usted debería tener un backup usted tiene la información, debería tener un backup como en otro formato, ¿verdad? Si aquí es un SSD, usted debería tener otro formato, no sé, una llave, lo que sea, y debería tener un backup como en otro lugar por si se le quema la casa donde tenía todo guardado. Entonces debería tener por lo menos 3 copias de lo mismo. Si usted tiene 3 copias, es muy poco probable que pierda la información ante cualquier evento. Entonces se supone que usted tiene que tener 3 copias de esos archivos. Nadie tiene 3 copias de esos archivos, ¿verdad? Uno lo sube a la nube y ya quedó. Pero si la nube se jode, ¿verdad? Uno debería tener la información 3 veces. Pero bueno. Ok. Y también está el problema de cuánto dura la información guardada, porque usted en una llave maya guarda la información y la deja guardada, esa carguita se le puede ir descargando conforme pasan los años. No recuerdo exactamente cuánto tiempo puede durar, si 10 años una llave maya ahí guardada sin conectarse, pero en el momento en que usted la carga, la computadora como que recarga las celditas, porque no puede quedar ahí apagada por todos los tiempos de la vida, porque se le descarga y ya se le borra. Los discos magnéticos duran más, usted tiene una cinta magnética y dura muchísimo más. Entonces en compañías muy grandes todavía tienen tapes o cintas que, por ejemplo, una LTO, usted en un tape puede guardar, bueno, hay diferentes categorías, pero hay cintas de hasta 45 terabytes y es como un casetcito, entonces todavía se usa.
Hay compañías que hacen todos los backups en tape porque es uno de los métodos que dura más en la historia, ¿verdad? Las llaves mayas se les puede borrar la información, los discos duros se pueden dañar, pero un tape va a quedar ahí siendo tape por muchos años. Y que me quedan como 10 minutos. Entonces, yo creo que la parte física del dispositivo está bien porque son regiones de construcción, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos. Quiero pasar corriente de un lado para el otro o bloquear la conducción de corriente, y eso lo hago con voltaje. El voltaje es el que me permite conducir o no conducir, porque el voltaje me atrae o me repele cargas que son las de interés. Es diferente del bipolar, porque el bipolar era con corriente. Usted ocupa corriente para arrancar el diodo base emisor, y cuando ya ese diodo arrancó usted tiene un flujo de corriente. Entonces bipolares con corrientes, MOSFETs con voltajes. Y como les digo, el MOSFET es la clave de por qué tenemos tantos dispositivos. Para fabricarlo se usa solo silicio y dióxido de silicio. Entonces el silicio es el material más abundante en la corteza terrestre. La tierra es de silicio, la arena del mar es de silicio, entonces nunca se va a acabar, pero sí contamina mucho producir y refinar. ¿Qué me iba a decir? Profe, de los FET, de los transistores FET, el único relevante es el MOSFET. Sí, porque el JFET es muy viejo y ya no se usa. El MOSFET es el que está siendo fabricado en mayor cantidad, pero es que no, eso es discutible. El más relevante es el FinFET. El FinFET es el actual, que es una versión mejorada. Este es el MOSFET planar, pero el FinFET les dije que era un tubito que va por encima, y usted lo interrumpe o lo abre, ¿verdad? Ya habíamos visto aquí este es el más relevante actualmente. Este es el que están usando para hacer toda la IA, ¿verdad? Todas las granjas de servidores. Que estaba leyendo que usted le pide que genere una imagen y usted consume 2 litros de agua por cada vez que usted le da enter y le dice deme una imagen. Usted gasta 2 litros de agua enfriando los servers. Claro, no es agua que se desecha, se recicla, y necesita una cantidad de energía que es como entre 100 y 500 watts, que eso le da para encender un bombillo LED por 10 minutos. Entonces usted le da enter y pide deme la imagen, y entonces usted pasa 10 minutos con un bombillo encendido y gastó 2 litros de agua. Sí, gasta demasiada energía y demasiados recursos, pero en este momento los servers están, ¿verdad?, todo lo que dan, y es tecnología que ya tenemos y que, ¿verdad?, crea como... A veces la tecnología se inventa y el comportamiento de la gente viene después. Ya la gente empieza a depender de la tecnología y ya uno necesita, tengo que escribir un correo, qué pereza. Y entonces uno le dice más o menos y el chat se lo redacta bonito. Eso antes no se tenía. Uno se llega a acostumbrar. El problema es eso, que tenemos una cantidad de energía limitada en el planeta y se puede gastar muy rápido. La energía que no se va a acabar nunca es la del sol, pero el problema es cómo sacarla. No podemos ir al sol y robarnos la energía tampoco. Y los procesos de captación de energía solar son muy ineficientes. Pero sí, digamos, el transistor más utilizado en este momento es este. Está llegando a su límite de tamaño. Entonces ya tenemos procesadores. Ustedes han visto que las computadoras no tienen más de 3 o 4 gigahertz. Procesador de computadora, por ejemplo, está corriendo, este es un i7, y está corriendo a 3 gigas. Es muy difícil que esto llegue a 4, y en los siguientes años no va a subir de 4, y en no sé cuántos años llevamos y no pasamos de 4. ¿Cuánto corre el Ryzen 9? ¿Seguro 4? No, yo creo que entre 5 o 6. Y sí, entre 3.7 y 5.4. El Threadripper corre. No, si lo venden, pero vale como vale una fortuna. Pero sí tiene como 800,000. Más avanzado hasta 5.3 gigas. Entonces esto ya llegó a un límite, eso ya tiene un tope. Entonces decimos con silicio no vamos a pasar de ahí. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer cores, porque usted nunca hace, la compu está haciendo demasiadas cosas a la vez, entonces puede hacerla en cores separados. ¿Cuántos hilos tienes? El Threadripper tiene, es que yo no sé,
tiene 48 hilos. Entonces podría estar, bueno, vale una fortuna. $2,000. Sí. ¿Qué cosa? Que son hilos. Eso como la... Es cuántas actividades pueden hacer en paralelo. Entonces usted puede estar haciendo 48 cosas a la vez. En el mismo instante de tiempo usted puede hacer 48 cálculos, digamos. Pero cada hilo corre a la misma frecuencia del clock. Sí. No se divide. No, cada hilo corre el mismo. Bueno, depende mucho de la arquitectura. Ya esos son arquitecturas de cómputo. Pero entonces empezaron a hacer muchos cores. Una tarjeta de video NVIDIA, por ejemplo. ¿Cuál es la última? La 5000. 5090 RTX. Coño, ponga coño. Tiene 21.000 cores de procesamiento gráfico. Son cores individuales, corren a la misma frecuencia del reloj, pero son 21.000 a la vez. Entonces empezaron a aumentar la cantidad de cores, pero también vamos a llegar a un límite en la cantidad de cores, porque el silicio ya no se puede hacer más chiquitito, ya los átomos están ahí en 2 nanómetros, la cantidad de átomos que cabe es contada, son como 10 átomos en fila, o sea, porque la distancia entre los átomos de silicio es de 0.2 Armstrong, ¿sí? O como 2, sí. Entonces ya usted tiene ahí 10 o 20 átomos. Entonces, por eso es que es tan emergente la computación cuántica, que están tratando de hacer el primer chip. Bueno, ya hay varios, porque esos han demostrado que la capacidad de procesamiento es muy, muy superior. El problema es cómo se lee y cómo se puede fabricar de manera determinística para que no tenga error, la consistencia. Pero se supone que eso en algún momento podría llegar. Todavía no lo sabemos, no sé si vamos a llegar a verlo, pero es un reemplazo del silicio. Por lo menos hasta el momento vamos a tener silicio toda la vida, porque ya nos acostumbramos a tener tecnología de silicio. Y lo otro es que posiblemente se nos acaben los otros materiales de la tabla periódica, entonces ya no vamos a poder hacer pantallas y esas cosas, pero hay que ver cómo nos la jugamos con eso. La pregunta es cómo los teles siguen inventando nuevos tipos de LEDs. Sí, hay LEDs orgánicos y cosas así. Sí, flexibles y de todo. Pero bueno, ya en este punto lo que se puede hacer es internetear y leer noticias de transistores, ¿verdad? Porque ya saben qué es un MOSFET. Y de la tecnología actual y toda esta parte política de Trump y esas cosas, ya eso mejor no digo, me cierro en el canal. Pero sí pueden ir a leer noticias y curiosidades. Entonces hasta aquí yo creo por la clase de hoy. Después de Semana Santa hacemos entonces la parte numérica, porque hoy solo hicimos como la descripción teórica, la parte numérica hay que hacerla después. Pero entonces creo que nada, la tarea entonces no es obligatoria para hoy. Tienen todos los exámenes, están subidos en el TEC Digital con las calificaciones y pueden entregarla el miércoles después de Semana Santa. Si quieren la envían esta semana, ¿verdad? Ya está disponible y salen de eso y se pueden ir libres a Semana Santa. Pero sí hay un toquecito más de tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos.